Tema 1. El derecho y el ordenamiento jurídico. El derecho es un conjunto normativo que proviene o cuenta con el respaldo del poder público, que regulan la relación entre los miembros de una sociedad. Se divide en 1. Derecho objetivo. Objetivamente, podemos caracterizar al derecho como el ordenamiento social justo. 2. Derecho subjetivo. El subjetivo, visto desde el sujeto, el derecho alude a las prerrogativas que tiene una persona para exigir de los demás un determinado comportamiento. 3. Derecho vigente. Son derechos que se presentan de forma escrita y poseen un lapso de tiempo determinado de aplicación. Por ejemplo, Código Penal, derechos aduaneros. 4. Derecho positivo. Es aquel que los seres humanos aplican para establecer normas de convivencia dentro de una sociedad, a través de fuentes de derecho, jerarquía, tratados internacionales, normas con rango de ley, la normativa, y costumbres. Principios generales del derecho. Se aplican en defecto de ley o costumbre, constituyen las directrices fundamentales del ordenamiento jurídico. Aplicación del derecho 1. Creación, hace referencia al procedimiento de elaboración, aprobación y publicación de normas jurídicas. 2. Aplicación remite a la utilización del derecho para la resolución de problemas jurídicos concretos. Las normas jurídicas se miden por su eficacia para prevenir o resolver problemas jurídicos, careciendo de justificación en caso contrario, por muy válidas que sean. Clasificación del derecho. El derecho se clasifica en 1. Derecho penal gira en torno a su normativa central, que es el Código Penal. 2. Derecho civil se rige mediante el Código Civil, atiende principalmente el estado civil de las personas, relaciones con bienes, relación de contratos y régimen jurídico de la herencia. 3. Derecho administrativo regula la administración pública, prestación de servicios públicos, relaciones de la administración pública con los administrados para el logro de interés público. 4. Derecho laboral se regula mediante el Código de Trabajo. Por otra parte, el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que tendrán una sistematización reguladas dentro de un determinado espacio y tiempo con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica. La jerarquía de las normas jurídicas son: la Constitución, que es reconocida como la ley fundamental y norma suprema del Estado. Los tratados y convenios internacionales son acuerdos de carácter internacional celebrados entre dos o más estados. Leyes orgánicas, leyes especiales que se encargan de la regulación de garantías y derechos contemplados en el COTAD. Leyes ordinarias, son de carácter general. Código Civil. Normas regionales y ordenanzas distritales. Normas regionales son disposiciones jurídicas que regularán la organización, funcionamiento y competencia territorial a nivel regional. Ordenanzas distritales son regulaciones de orden distrital metropolitano conformado para la organización, funcionamiento y competencia de la circunscripción territorial de distritos en el Ecuador. Decretos y reglamentos. Decretos es la función del Poder Ejecutivo del Estado mediante el cual ordena y dispone del cumplimiento de alguna cosa. Reglamento es la regla o norma jurídica de aplicación a la ley por cuanto se encarga de regular procedimientos, derechos, competencias y funciones existentes en una ley. Ordenanzas tiene como finalidad establecer y regular los requerimientos de su localidad por parte del GAD. Acuerdos y resoluciones. Acuerdos se establece como el convenio entre dos o más partes por un lado y por otro. El acuerdo puede ser emitido por parte del organismo o autoridad competente. Resoluciones son decisiones o dictámenes dispuestos por una autoridad u organismo estatal competente. Tema 2. Elementos del derecho. Estos elementos están inspirados en los postulados de justicia y certeza jurídica. Para que la regla jurídica pueda ejecutarse deben confluir. Estos 4 elementos deben estar íntimamente relacionados.
Gracias al entendimiento y diferenciación, se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones legales. Sujeto de derecho. Persona que en el marco de una relación jurídica, bien como titular de un derecho o sujeto activo, o como titular de una obligación o sujeto pasivo, y solo desenvolviéndose en ese contexto, se considerará como tal. Sujeto activo. Es también llamado acreedor en el derecho privado. Es una persona natural o jurídica en quien cae el beneficio. Sujeto pasivo. Un sujeto pasivo en una relación jurídica es la persona, física o jurídica, que tiene que hacer frente a una obligación a favor de otra parte. Las personas y su clasificación, según el Código Civil, se dividen en naturales, son personas, todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Jurídicas, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Los controles internos son 1. Capacidad de derecho, nos permite ser sujetos de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica se obtiene con el nacimiento y la mantenemos a lo largo de toda nuestra vida. 2. Capacidad de obrar, es la posibilidad que tiene una persona de ejercitar por sí misma. 3. Prestación, la prestación es el elemento objetivo de la relación obligatoria. La prestación, para ser considerada idónea, debe reunir los siguientes requisitos: posibilidad, licitud y determinación. Posibilidad, no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Esto es, nadie puede considerarse vinculado a realizar actos imposibles. Licitud, pueden ser objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o las buenas costumbres. La licitud no se refiere solo a que la prestación sea conforme con las leyes, sino que ha de serlo también con los valores o principios del ordenamiento jurídico, que es un concepto jurídico indeterminado, amplio e impreciso. Determinación, referido a contratos, declara: solo existe obligación cuando sabe a qué está obligado y el acreedor sobre lo que puede reclamar. En rigor, basta con que la prestación sea determinable. Prestación de dar, son aquellas en las cuales un individuo que adquiere una deuda se ve obligado a pagar un derecho real sobre una cosa. De la obligación de hacer, las obligaciones de hacer exigen la ejecución de un hecho por parte del sujeto pasivo. De la obligación de no hacer, conlleva la abstención de la ejecución de un hecho por parte del sujeto pasivo, que normalmente lo podría hacer. Garantía. La garantía es la representación de la autoridad social y legal a quien corresponde aplicar las sanciones coercitivamente para que no se infrinja la ley. Según León Duguit, manifiesta: el derecho sin la fuerza es la impotencia, la fuerza sin el derecho es la barbarie. Estas garantías se las puede dividir en 4 grandes grupos. Garantías para los sujetos procesales, concretan en la preexistencia de la ley penal que defina el delito y señale la pena. Garantías del juzgamiento, concentra la necesidad de acusación fiscal para la procedencia del juicio, proceso público, audiencia y contradicción. Garantías relativas a la actividad de los jueces y tribunales, comprende la tutela efectiva, así como la prohibición de que en ningún caso pueda producirse indefensión ni la agravación de la resolución por parte del juez. Garantías procesales, se requiere de una actividad probatoria de cargo, producida con las garantías procesales, que puedan deducir la culpabilidad del procesado y que no exista duda para destruir la presunción de inocencia mediante la respectiva sentencia condenatoria. Tema 3. Los bienes. Como bienes se denominan las cosas materiales o inmateriales que, desde un punto de vista jurídico, son objetos de derecho. Clasificación de bienes. Los bienes se clasifican en corporales e incorporales. Los bienes corporales tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro.
Los bienes incorporales consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Estos bienes incorporales se dividen en muebles e inmuebles. Los bienes muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes. Los bienes inmuebles se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, por ejemplo, utensilios de labranza o minería, por su existencia real o posible, se clasifica en presentes. Son los bienes actuales, los que tenemos en el momento. Ejemplo, pluma, ropa. Futuros son aquellos que podemos adquirir o vamos a adquirir en cierto tiempo. Ejemplo, los bienes que adquirimos por sucesión. Ejemplo, las cosechas. Según su divisibilidad, se clasifica en divisibles. Aquellos bienes que pueden reducirse en partes, sin que por la división se altere la esencia o la forma de la cosa. Ejemplo, azúcar, telas. Indivisibles. Aquellos bienes que si se dividen pierden su valor. Ejemplo, una pintura, un programa de televisión. Por su contenido, se clasifica en simples. Aquellos que constituyen una sola unidad física, que nos presta un servicio. Ejemplo, una pluma, un ladrillo. Compuestos. Se encuentran integrados por la unión de varios bienes simples que al unirse dan nacimiento a un nuevo bien. Ejemplo, una casa, un automóvil. Por su existencia real o posible, se clasifica en universales. Se componen de la unión de varios bienes que sin perder su individualidad pasan a formar un todo económico. Ejemplo, comercio, industria. De hecho, son el conjunto de cosas que tienen una misma destinación y que pertenecen a un mismo dueño. Ejemplo, un rebaño. De derecho. Está integrada por una masa de bienes, derechos y obligaciones. Ejemplo, la herencia, el patrimonio. Según su grado de escasez, se clasifica en bienes libres. Son de libre acceso y todo el mundo puede acceder a él. Ejemplo, el oxígeno, el aire. Bienes económicos. Son bienes a los que no todo el mundo puede acceder. Ejemplo, el petróleo. Según su funcionalidad, se clasifica en bienes de consumo. Son bienes que utilizamos día a día. Ejemplo, una moto, una casa. Bienes de inversión. Son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, fondos a plazo fijo en el banco. Por su grado de transformación, se clasifica en bienes intermedios y materia prima. Son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes. Ejemplo, la harina, ya que después nos servirá para producir pan. Bienes finales, si están ya preparados para ser consumidos. Por ejemplo, el pan. Según su facilidad de acceso, se clasifica en bienes públicos, pertenecen a la sociedad en general. Ejemplo, un colegio. Bienes privados, solo pueden ser utilizados por sus dueños. Ejemplo, una casa. Bienes de propiedad privada, son bienes de dueños particulares pero destinados a ser utilizados por el público en general. Ejemplo, un hotel. Según la renta, se clasifica en bienes normales, su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas. Ejemplo, unos zapatos. Bienes inferiores, son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Ejemplo, la comida rápida. Según su licitud, se clasifica en lícitos. Todos aquellos sujetos de apropiación individual y particular que están dentro del comercio. Ejemplo, dulces. Ilícitos. Por disposición de la ley, no pueden ser sujetos de apropiación. Ejemplo, drogas. Por su existencia real o posible, se clasifica en presentes. Son bienes actuales, los que tenemos en el momento. Ejemplo, la ropa. Futuros.
aquellos bienes que vamos a adquirir en cierto tiempo. Ejemplo, frutos, cosechas. Según su utilidad, se clasifica en bienes fungibles. Son bienes que pueden ser sustituidos unos por otros. Ejemplo, costal de azúcar refinada. Bienes no fungibles. Son los que no pueden ser sustituidos por otros. Por ejemplo, una obra de arte, por su corporeidad, se clasifica en corpóreos, aquellos que tienen materia, cuerpo y cuyo conocimiento directo es a través de nuestros sentidos. Ejemplo, casa, coche. Incorpóreos, aquellos que no tienen materia ni cuerpo, pero sí pueden constituir una relación jurídica. Ejemplo, derechos de autor. Según la intensidad en que intervienen en la relación jurídica, se clasifica en principales, son aquellos que directamente nos prestan servicio. Accesorios, son aquellos que nos prestan un servicio indirecto, requieren de la existencia de un bien principal. Ejemplo, las partes integrantes de un automóvil. Tema 4. Hechos y actos jurídicos. Para entender la naturaleza del acto jurídico, es necesario tener presente a los hechos y especialmente al hecho jurídico. En este sentido, los hechos son acontecimientos cuyo origen se encuentra en la naturaleza o el hombre. Es decir, acto jurídico es la declaración o manifestación de voluntad, sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos. ¿Qué actos no son jurídicos? Aquellos que no tienen efecto jurídico alguno, los que no son realizados de forma voluntaria, los que se hacen sin el completo discernimiento de los intervinientes y los que no constituyen una actividad lícita. Diferencia de actos y hechos. Los elementos esenciales del acto jurídico son sujeto, manifestación de voluntad, objeto, causa, forma. Los tipos de actos jurídicos son actos jurídicos positivos y negativos, actos jurídicos unilaterales y bilaterales, actos jurídicos entre vivos o de última voluntad, actos jurídicos onerosos y gratuitos, actos jurídicos formales y no formales, actos jurídicos principales y accesorios, actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales, actos jurídicos de administración y de disposición. Los tipos de hechos jurídicos son hecho jurídico natural, hecho jurídico humano, hechos jurídicos simples, hechos jurídicos complejos, hechos jurídicos positivos, hechos jurídicos negativos, hechos jurídicos simultáneos. Diferencia de acto jurídico y hecho jurídico. Acto jurídico es la manifestación de voluntad para crear relaciones de tipo legal, a través de la creación, modificación o extinción de un derecho. Sus tipos son positivos y negativos, unilaterales y bilaterales, entre vivos o de última voluntad, onerosos y gratuitos, formales y no formales, principales y accesorios, patrimoniales y extrapatrimoniales. Ejemplos: contratos, matrimonios civiles, adopciones. Hecho jurídico es un acto que genera consecuencias jurídicas. Sus tipos son natural, humano, simples, complejos, positivos, negativos, simultáneos, sucesivos. Ejemplos: desastres naturales, un choque de auto, robo, incumplimiento de pago, unilaterales y bilaterales. Requiere el consentimiento de dos o más personas. La importancia radica en los casos donde procede la nulidad parcial. Según la exigencia de la norma. Formales, su eficacia depende de observar los requisitos previstos por ley. Ejemplo: matrimonio. No formales, su validez no depende del cumplimiento de requisitos preestablecidos. Ejemplo: alquiler. Según la influencia sobre el patrimonio, de administración. Aquí el acto tiende a acrecentar o conservar el patrimonio. Según la influencia sobre el patrimonio, de disposición. A través del acto, el patrimonio puede sufrir disminuciones o riesgos, según las presentaciones de las partes. Actos gratuitos. Las obligaciones están a cargo solo de una parte, que la asume voluntariamente. Oneroso. Las obligaciones son recíprocas.
según el momento de la eficacia. Entre vivos, su eficacia no depende del fallecimiento de alguna de las partes. De última voluntad o mortis causa, después de la muerte de alguna de las partes que le dio origen. Principales, los actos existen por sí solos. Accesorios, los actos existen porque se supone la existencia de otros que le dieron origen. Simples y compuestos. Simples, se encuentra desde el instante de su celebración. Compuestos, tienen como característica producir una diversidad de consecuencias jurídicas. Puros y modales. Puros, por su naturaleza estructural, estos actos jurídicos no aceptan la inserción de ninguna modalidad puesto que de hacerlo se estaría afectando su esencia y la trascendencia de su existencia. Modales, en su estructura cuente con las modalidades del acto jurídico. Pasos para realizar un caso. Estudio y comprensión de las reglas. Su ubicación dentro del sistema de reglas y su jerarquía entre las diversas fuentes jurídicas. Planteamiento, definición de la cuestión. Discusión, examinar los hechos, con el objeto de juzgar si hay ahí alguna conducta que una parte deba practicar respecto de la otra. La respuesta es simplemente la afirmación o negación acerca de la cuestión planteada. La argumentación es la referencia de verdades conocidas en el caso que demuestran la veracidad de la respuesta. Gracias por su atención.